En este tutorial te voy a enseñar a hacer a Makima de una forma realmente épica, así que empecemos con el video. Bienvenido a este canal, vamos a empezar a utilizar este blog de dibujo, aquí te dejo las medidas. Y empezamos haciendo una cruz en la mitad, una línea horizontal y una vertical. Un círculo un poco más arriba de la línea vertical. Con este círculo podemos sacar la cara del personaje. Con esta línea podemos dividir un poco lo que sería la parte del mechón y vamos a hacer con estas líneas verticales el rostro de nuestro personaje. Empezamos a hacer el flequillo, una parte del cabello. Aquí te dejo las medidas un poco de cómo empiezan a quedar cada una de aquellas cosas, de la distancia de la punta de la cabeza hacia la parte del flequillo. El cabello de Makima va a ir hacia un lado. Y como puedes ver, con esta línea estamos empezando a delimitar los ojos. Cada uno de ellos es de 3 centímetros. Hacemos un poco de los párpados. También el iris del personaje. Y el iris lleva otros circulitos un poco más pequeños para que puedas identificarlo mejor. Con estos dos punticos podemos hacer las líneas de la nariz y también parte de las cejas. También con este corazoncito hacemos la boca. Y como te dije, el cabello está ondulado como hacia un lado. Y eso es súper indispensable para que le demos un poco de la personalidad del personaje. Las líneas que hice en la cara y aquí que estoy haciendo en las orejas es porque la vamos a hacer un poco ensangrentada. Puedes mirar que el cuello lo sacamos con los ojos. Y también vamos a hacer el cuello y la camisa. Parte de la corbata, que es un triangulito y 2 líneas hacia abajo. Este dibujo es súper sencillo de hacer, solamente es que te tomes el tiempo y en 10 minutos harás un boceto realmente épico. Hacemos parte del mechón del cabello ondulados hacia un lado, también parte de la trenza. Como puedes ver, cada uno de estos flequillos los dejo casi en tiempo real para que lo veas y lo analices mucho mejor. Cerramos un poco de la camisa y la chaqueta que está abierta. Y hacemos parte de la gabardina. Y ya con esto cerramos el boceto del personaje. Vamos a delinearlo con un lapicero. Yo utilicé un rapidógrafo, pero puedes hacerlo con un lapicero. Y si quieres hacerlo con lápiz, me parece muy bien. Hacemos los circulitos y también damos mayor detalle a cada una de las partes que estamos haciendo. El cabello también empiezo a dar líneas y también empiezo a demarcarlo un poco más, ya que vamos a borrar, pero vamos a sombrearlo con lápiz. Todos esos punticos que estás viendo que son como unas manchitas es parte de la sangre que viste al principio del dibujo. Hacemos parte de las pestañas, los párpados. Y pues ya nos tomamos el tiempo realmente para delinear y detallar un poco más este dibujo. Cuando hagas el cabello que te quede muy bien, tienes que tratar de hacerlo apoyado con tu brazo para que te quede mucho mejor. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que veas mi contenido y también tengo muchos tutoriales de series de anime y también puedes ver muchas cosas pues para que te diviertas. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a este canal y a que formes parte de esta familia de dibujantes. Con un marcador Sharpie rojo empiezas a hacer punticos aleatorios para que esto simule un poco como destellitos de la sangre. Y en las partes que había hecho como manchitas negras, pues puedes ver que encima el rojo para que así simule un poco más profundidad en la sangre del personaje. ¿Por qué lo utilicé así o por qué apliqué primero marcadores y todo? Porque ahorita vamos a empezar a utilizar el grafito y si utilizaríamos primero el grafito sería un poco más difícil de hacerlo. Ya empezamos a sombrear con el lápiz HB y para este dibujo utilicé solamente el lápiz 3B, el 6B y el HB para que empieces a dar sombras. En esta zona empecé a utilizar el 3B
y empiezo a marcar un poco más las sombras. Y poco a poco empiezo a detallar. Ya acá utilizo un poco de degradados, empiezo a hacer más presión para que se empiece a notar mucho más las partes oscuras. Como puedes ver, aquí utilizo el pincel recortado. Si no sabes cómo sombrear con pincel, para mí es lo mejor para que sombrees rostros realistas o hagas tus bocetos y que se vea de una forma uniforme. Utiliza el pincel y aquí te dejo en la pestañita cómo lo puedes utilizar. También parte de la esclerótica empezamos a sombrearlo con el HB. Y aquí te empiezo a acelerar un poco más la cámara, utilizo el 6B y el HB y empiezo a dar sombras en aquellas zonas tal como te lo estoy dejando. También puedes aplicar un poco de 6B o de 8B y puedes ir marcando directamente aquellas zonas como lo estás viendo. Lo más indispensable es que te concentres muy bien haciendo un buen boceto, ya que el boceto es la parte fundamental para que el dibujo quede muy bien. Empezamos con el HB a dar un poco más de intensidad en esa zona del cuello. Cuando te equivoques no hay ningún problema porque el lápiz lo puedes borrar con cualquier borrador, sea de tinta o sea un borrador maleable. Y con una servilleta empezamos a esparcir parte del grafito para que el dibujo se nos vea mucho más uniforme. Detallamos algunas partes que queramos, algunas zonas damos más oscuridad, más profundidad. Y aquí te dejo un poco más detallado para que veas cómo con el pincel puedes empezar a aplicar directamente sin necesidad de aplicar el lápiz, sino directamente sobre la parte que deseas sombrear. Con el 6B lleno la corbata, también dejo un poco de brillos para que se vea mucho mejor. Cada vez que necesite dar uniformidad utilizo la servilleta o utilizo el difumino. Pero de verdad, me encanta hacer con pincel todas esas partes que son un poco más contrastadas. Con el pincel vas a mejorar mucho eso. Te recomiendo que sombrees tus dibujos con pincel. Y si necesitas dar un poco más de detalles, también empezamos a darlo con el marcador en esta zona. Este es un tip súper extra que me encanta y me parece muy bueno. Cuando hagas dibujos a grafito, dale un fondo completamente oscuro y esto va a hacer que tu dibujo quede con mucha vida y eso va a ser súper épico para que tu dibujo contraste y se vea como en 3D. Acá solamente utilicé un marcador negro y listo. Ya damos un poco de detalles y nuestro dibujo estaría listo para que lo enmarquemos o para que lo pongamos en nuestra colección. Y así nos ha quedado. Y las partes un poco más rojas, como te lo estoy enseñando en este momento, con un lápiz de color lo puedes hacer. Espero que te haya gustado, que te haya servido este tutorial y no olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Bye.